Había una vez un joven llamado Alejandro, cuya vida estaba llena de inquietudes y preguntas sobre el propósito de su existencia. Cada noche, miraba las estrellas en busca de respuestas y se preguntaba si había algo más profundo que el mundo material que le rodeaba. Un día, mientras paseaba por el bosque cercano a su hogar, Alejandro se encontró con un anciano sabio que irradiaba una calma y serenidad incomparables. El anciano estaba rodeado de un jardín mágico y vibrante que parecía estar en armonía con la naturaleza misma. Intrigado, Alejandro se acercó al anciano y le preguntó sobre la belleza y la paz que emanaba de ese lugar. El sabio sonrió y lo invitó a recorrer el jardín con él. Durante su caminata, el anciano señaló a las diversas plantas y animales, compartiendo historias sobre la sabiduría que cada ser viviente llevaba consigo. «Observa cómo las plantas florecen en su tiempo adecuado», dijo el anciano. «Nos enseñan que todo tiene su momento, y forzar el crecimiento solo trae frustración». Luego, señaló a un árbol robusto y le dijo: «Este roble nos enseña la importancia de la paciencia y la resistencia. A lo largo de los años, ha soportado tormentas y cambios estacionales, pero sigue de pie, fuerte y majestuoso». Caminaron hasta un pequeño arroyo y el anciano comentó: «El agua fluye sin esfuerzo, siempre encontrando su camino. Nos enseña a fluir con la vida en lugar de resistirnos a ella». A medida que pasaban más tiempo juntos, Alejandro empezó a comprender que la naturaleza era un maestro sabio, que ofrecía valiosas lecciones sobre cómo vivir en armonía consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Una tarde, mientras reflexionaba en el jardín, el sabio se acercó a él y dijo: «Querido Alejandro, la verdadera sabiduría yace dentro de ti, al igual que en la naturaleza. Aprende a escuchar tu voz interior y conecta con la esencia divina que habita en tu corazón». Alejandro asintió y le agradeció al anciano por todas las enseñanzas que había recibido. A partir de ese momento, se comprometió a cultivar su jardín interior y a descubrir su propia sabiduría. Los años pasaron, y Alejandro se convirtió en un hombre sabio y compasivo. Inspirado por las lecciones del jardín sagrado, dedicó su vida a enseñar a otros sobre la importancia de conectarse con la naturaleza y consigo mismos. La noticia de su sabiduría se extendió por todo el reino, y la gente acudía de todas partes para escuchar sus enseñanzas. En una de sus charlas, Alejandro compartió una historia que había aprendido del viejo sabio. Hace mucho tiempo, en un remoto valle, había un árbol muy especial conocido como el árbol de la sabiduría. Se decía que quien lograra encontrarlo y sentarse a su sombra, recibiría una respuesta a su pregunta más profunda. Un día, un joven viajero llamado Andrés, que llevaba consigo un corazón inquieto, escuchó sobre este árbol y se embarcó en una búsqueda para encontrarlo. Durante días, caminó por valles y montañas, preguntando a cada persona que se encontraba sobre la ubicación del árbol de la sabiduría. Andrés encontró muchos desafíos en su camino: ríos que cruzar, caminos difíciles y tormentas inesperadas. Pero su determinación no flaqueó, y su deseo de encontrar respuestas lo impulsaba hacia adelante. Finalmente, después de muchas jornadas, llegó a un claro en el bosque, y allí, majestuoso y enigmático, se alzaba el árbol de la sabiduría. Andrés se sentó bajo su sombra y esperó en silencio. El árbol habló con una voz suave y profunda, y le dijo: «Querido viajero, las respuestas que buscas no están aquí, sino dentro de ti. La sabiduría no se encuentra en lugares remotos, sino en la conexión con tu propia esencia y con la naturaleza que te rodea». Andrés comprendió entonces que había viajado tanto tiempo y distancia solo para encontrar lo que ya estaba presente en su interior. Agradeció al árbol de la sabiduría por la lección y regresó a su hogar con un nuevo entendimiento. La gente que escuchó la historia de Andrés, reflexionó profundamente sobre su propia búsqueda de sabiduría y cómo habían pasado por alto las lecciones que la naturaleza tenía para ofrecerles.
A partir de ese día, cada uno de ellos se comprometió a tomar tiempo para conectarse con la naturaleza, a escuchar su voz interior y a encontrar la sabiduría que siempre había estado presente en sus corazones. Aprendieron que la verdadera sabiduría proviene de vivir en armonía con uno mismo y con el mundo que les rodea, y que la naturaleza es un maestro generoso dispuesto a enseñarles valiosas lecciones si solo aprenden a escucharla con el corazón abierto. Así, las enseñanzas del jardín sagrado y la historia de Andrés se transmitieron de generación en generación, recordando a las personas que la verdadera sabiduría reside en el encuentro con su propia esencia y en la conexión con la naturaleza que los rodea. Con el tiempo, el jardín sagrado se convirtió en un lugar de peregrinación para todos aquellos que buscaban respuestas y guía en sus vidas. Cada visitante que llegaba se encontraba con el anciano sabio, ahora convertido en un guardián de la sabiduría ancestral. Una mañana, mientras Alejandro meditaba bajo la sombra del árbol de la sabiduría, una joven llamada Isabella se acercó tímidamente. Había perdido su camino en la vida y buscaba desesperadamente claridad. El anciano sonrió amablemente y la invitó a sentarse a su lado. Sin decir una palabra, observaron juntos la majestuosidad del árbol y la belleza del jardín. Luego, Alejandro habló con voz serena. Isabella, la sabiduría que buscas no está afuera, sino dentro de ti. La naturaleza es un reflejo de tu propia esencia. Observa cómo el sol brilla con fuerza, los ríos fluyen con gracia y los árboles se levantan con fortaleza. Tú también tienes esa luz, esa gracia y esa fortaleza en tu interior. La joven quedó perpleja, nunca antes había escuchado a alguien hablar de esa manera. Pero algo en las palabras del anciano resonó profundamente en su corazón. Se sintió reconfortada y con una renovada esperanza. Permíteme mostrarte algo, dijo Alejandro, mientras caminaba hacia una pequeña flor blanca que crecía cerca del arroyo. Mira esta flor, es pequeña pero hermosa. Su belleza no se compara con las grandes rosas o los exóticos lirios. Sin embargo, cumple su propósito en el jardín sagrado, brindando su fragancia y color a todo aquel que la contemple. Cada ser en este mundo tiene un propósito único y especial, así como esta humilde flor. Isabella miró con atención la pequeña flor y comprendió la enseñanza del anciano. Cada ser viviente tenía su lugar en el vasto universo y una contribución valiosa que hacer. Con el tiempo, Isabella se convirtió en una asidua visitante del jardín sagrado. Aprendió a escuchar su voz interior, a encontrar la belleza y sabiduría en las cosas sencillas y a abrazar su propósito único en la vida. A medida que pasaba tiempo en el jardín, Isabella también aprendió a ser agradecida con la naturaleza y a cuidar de ella. Comprendió que el equilibrio y la armonía con el entorno eran fundamentales para el bienestar del mundo y de sí misma. Un día, Isabella decidió compartir las lecciones del jardín sagrado con otros. Abrió su hogar como un refugio para aquellos que buscaban respuestas y sanación. A través de sus enseñanzas, ayudó a muchas personas a reconectar con la naturaleza y a encontrar la sabiduría que yacía en sus corazones. Con el tiempo, la fama de Isabella se extendió y su refugio se convirtió en un lugar de encuentro para almas sedientas de sabiduría y amor. Personas de todos los rincones llegaban a su puerta en busca de consuelo y guía. Una tarde, cuando el sol se ocultaba en el horizonte, Isabella se encontraba en el jardín sagrado, mirando las estrellas. En ese momento, una voz suave y familiar resonó en su interior, recordándole las palabras del anciano sabio. La sabiduría que buscas no está afuera, sino dentro de ti. La naturaleza es un reflejo de tu propia esencia. Isabella sonrió con gratitud, reconociendo la importancia de las enseñanzas que había recibido. Aquellas palabras se convirtieron en su mantra diario, guiándola en su propósito de compartir la sabiduría del jardín sagrado con el mundo. La enseñanza que se difundió a lo largo de los años, y que se consolidó con la experiencia de Isabella,
fue que la verdadera sabiduría no se encuentra en libros ni lugares remotos, sino en el interior de cada ser humano. La naturaleza es un espejo de nuestro ser más profundo, y si aprendemos a escucharla, nos mostrará el camino hacia el entendimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. El jardín sagrado, con su anciano sabio y sus lecciones atemporales, continuó siendo un lugar de inspiración y sanación para generaciones futuras.